Los Estados Unidos es el país con la economía más grande del mundo e históricamente ha sido el símbolo del capitalismo. No obstante, como ustedes sabrán de mis videos y de las noticias, los Estados Unidos ha estado imprimiendo dinero como nunca antes durante esta pandemia. Y cuando uno dice imprimir dinero, esencialmente lo que pasa es que el gobierno estadounidense se endeuda y ordena que la Reserva Federal imprima dinero para que éste sea repartido en los distintos programas económicos. Y aunque todo esto es necesario en épocas de pandemia u otra crisis, este endeudamiento ya es crónico y se ha estado empeorando desde hace ya décadas. Es decir, el gobierno estadounidense tiene una deuda que es mayor a los 28 billones de dólares. Esta es de lejos la deuda más grande del mundo y hace que los Estados Unidos sea el país más endeudado del mundo. Y como ustedes sabrán, si cualquier persona, empresa o país está altamente endeudado, pues esta es una movida irresponsable y te pone en riesgo de bancarrota si no pagas la deuda. Muchos países en el pasado, como consecuencia, han tenido que declarar bancarrota. Y una pregunta que me hacen todo el tiempo es: ¿cómo es posible que los Estados Unidos se endeude sin parar? ¿Es posible que algún día declare bancarrota? La respuesta es que es complicado. En teoría, los Estados Unidos puede declarar bancarrota y la economía mundial vería un colapso apocalíptico. Es más, en el año 1933, el presidente Franklin Roosevelt firmó el Emergency Banking Act, que salvó al país de una bancarrota. Pero la verdadera respuesta a esta pregunta es mucho más complicada. Es un sí y un no. No obstante, ¿qué pasaría si los Estados Unidos en serio se va a la quiebra? En este video yo les voy a explicar cómo funciona la deuda de los Estados Unidos, si es que se puede ir a la quiebra, y también vamos a analizar qué pasaría si llegaría a declarar bancarrota. Y para empezar este video, empecemos viendo cuánto dinero debe Estados Unidos actualmente y por qué se endeuda en el primer lugar. Aquí en este gráfico ustedes van a poder ver cómo la deuda de los Estados Unidos ha estado creciendo en relación a su Producto Interno Bruto, es decir, su economía. Como podrán ver, desde los años 80 la deuda ha estado creciendo lentamente. Antes, la deuda representaba el 30% de su Producto Interno Bruto, pero ahora en la pandemia llegó a su pico, sobrepasando el 130% de su economía anual. Es decir, toda la economía estadounidense en conjunto tuviera que trabajar sin ánimo de lucro por 1.3 años para poder pagar su deuda. Y esto hace que los Estados Unidos sea el país más endeudado del mundo, debiendo más de 28 billones de dólares y casi $100,000 por cada ciudadano. Esta es una cifra tan grande que equivale al 37% de toda la economía mundial. Pero ¿por qué se endeuda tanto los Estados Unidos? Pues las finanzas del gobierno estadounidense son precisamente como las tuyas o las de cualquier empresa. Tiene sus ingresos y también tiene sus gastos. Los ingresos son mayormente gracias a los impuestos que cobran sus ciudadanos. Y los gastos representan todos los gastos sociales, como su ejército, pensiones, gastos de educación, de medicina, etc. Y como verán en este gráfico, resulta que los Estados Unidos ha estado teniendo un déficit crónico desde hace más de 20 años. Es decir que en los últimos 20 años, el gobierno gasta más dinero de lo que recibe. Y para poder cubrir su déficit, el gobierno se endeuda. En simples palabras, el gobierno estadounidense no sabe manejar sus finanzas. Para darles un ejemplo simple, imagínense que haya una persona que tiene un salario mensual de $1,000, pero tiene $1,500 en gastos. Para cubrir este déficit de $500, esta persona usa su tarjeta de crédito, lo cual hace que su deuda crezca todo el tiempo. El gobierno estadounidense en este caso no usa una tarjeta de crédito, usa otro mecanismo más complejo que ahora les explicaré. Entonces, ahora saben por qué el país se endeuda y cuánto debe, pero seguramente ustedes se estarán preguntando: ¿cómo funciona todo el mecanismo de la deuda estadounidense? La manera como el gobierno estadounidense se endeuda es al emitir bonos del Estado. Estos bonos son esencialmente un pagaré, donde, por ejemplo, los bonos dicen que te deben $1,000 millones y en 10 años te pagan más un interés. Actualmente, el interés de un bono gubernamental de 10 años es de 1.58%, lo cual es históricamente bajo. Así que el gobierno, si tiene un déficit fiscal, lo que hace es que emite esos bonos gubernamentales, esa deuda. Ahora,
¿Quiénes son los que compran estos bonos? Es decir, ¿quiénes son los que le prestan dinero al gobierno? Pues estos bonos están en alta demanda, aunque no lo crean. Y los inversionistas que compran los bonos son inversionistas grandes, como otros gobiernos internacionales, fondos de pensiones y bancos. Es más, cuando se trata de tener tus dólares en un lugar seguro, el lugar más seguro, mucho más seguro que un banco, es al comprar un bono gubernamental de los Estados Unidos. Pero hay otro comprador inmenso de bonos del Estado, la Reserva Federal. Aunque no lo crean, la Reserva Federal es una entidad aparte del gobierno estadounidense y es independiente. Ellos son los que tienen el monopolio sobre la oferta y demanda del dólar. Es decir, son ellos los que determinan cuántos dólares se van a imprimir y lo hacen al comprar bonos del Estado e imprimir dólares. Y es aquí donde las cosas se vuelven complicadas y tenemos que dar un paso atrás. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos tiene un déficit fiscal crónico, es decir, gasta más dinero de lo que recibe. Y para poder cubrir este déficit se endeuda al emitir bonos que son esencialmente un pagaré. Esos bonos luego los compran los inversionistas en los mercados financieros y están en alta demanda porque los compradores están convencidos que el gobierno estadounidense les va a pagar y, consecuentemente, es considerada una inversión segura. Pero es aquí donde está el fenómeno. Con una deuda rondando el 130% de su Producto Interno Bruto y un déficit fiscal crónico, ¿cómo es posible que los inversionistas crean que el gobierno va a poder pagar su deuda? Es decir, ¿cómo pagan, por ejemplo, los bonos de 10 años que ya se vencieron? La respuesta es que el gobierno estadounidense emite aún más deuda. Suena completamente loca toda esta dinámica, pero me escucharon bien. El gobierno estadounidense paga sus deudas al emitir aún más deuda. Y es por eso que la deuda nacional del país ha estado creciendo sin parar. Pero cualquiera de ustedes seguramente van a decir, a ver Gus, pero esto no hace sentido. Si el gobierno emite más deuda vía bonos gubernamentales para pagar deudas que no pueden pagar, ¿por qué seguirían comprando los inversionistas estos bonos? Pues aquí tenemos que volver a los inversionistas, pero también a la Reserva Federal. Como les explicaba, la Reserva Federal también compra estos bonos y empieza a imprimir dinero. En el caso supuesto que nadie tenga fe que el gobierno estadounidense va a poder pagar sus deudas y, como consecuencia, nadie está comprando bonos del Estado, la Reserva Federal entra y los compra. Es un comprador garantizado que hace que el gobierno siempre tenga dinero. Y es aquí donde está la diferencia entre tus deudas y las deudas del gobierno estadounidense. Cuando tú debes dinero al banco, tú probablemente no puedas ir a otro banco y prestarte dinero para pagar deudas existentes. Y si recurres a familiares, estos también no te van a querer prestar dinero. Pero si tuvieras una máquina impresora de billetes, pues lo único que tienes que hacer es imprimir más billetes. Y eso es lo que puede hacer el gobierno estadounidense. No se olviden, el dólar no está respaldado por nada. Y el gobierno federal de los Estados Unidos, vía la Reserva Federal, tiene un monopolio sobre la producción de dólares. Es decir que si no pueden pagar su deuda, ellos simplemente imprimen más dólares como lo hacen hoy. Así que la deuda que tiene el gobierno estadounidense se puede decir que es simbólica, con tal que sea en dólares. Si la deuda es en otra moneda, ahí sí que cambian las cosas. El gobierno no puede imprimir otra moneda más que los dólares, así que si tiene una deuda en pesos mexicanos o en otra moneda, las cosas serían completamente distintas. Pero ahora llegamos a la gran pregunta. ¿Podría los Estados Unidos llegar a declarar bancarrota? Pues sí y no. El gobierno nunca va a declarar bancarrota de facto si su deuda está en dólares. Yo sé que todo esto puede ser muy confuso, pero ellos simplemente imprimen más dólares con tal que sigan siendo la potencia mundial. El dólar es la moneda dominante en este mundo, ya que los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, con el ejército más avanzado del mundo, con las relaciones internacionales más importantes del mundo y con la economía más avanzada del mundo. Así que, por lo tanto, el dólar domina la economía mundial. Pero si en algún momento esto cambiaría, pues ahí sí que el valor del dólar va a caer y los inversionistas internacionales van a dejar de invertir en dólares y comprar dólares. Si esto pasa, pues esa impresora de dinero que tiene la Reserva Federal ya no va a ser tan importante. Pero, ¿significa esto que el país se iría a la quiebra? No se iría a la quiebra si su deuda está en dólares. Lo que sí pasaría es que si el dólar pierde su potencia y el país tiene una deuda tan alta,
probablemente ellos vean hiperinflación y problemas económicos graves. Pero eso no significa que el gobierno se va a ir a la quiebra. Pero si el gobierno estadounidense tiene deudas en otra moneda, ahí sí que se puede ir a la quiebra. Este era el caso, por ejemplo, de Argentina y de muchos otros países latinoamericanos que tenían una deuda externa inmensa, la cual normalmente estaba en dólares y no en su moneda nacional. Y en el caso supuesto que los Estados Unidos se empiece a endeudar en euros o en yuan chino, pues ahí sí que puede declarar bancarrota si es que no puede pagar sus deudas y va a tener que negociar con sus acreedores. Y en el caso supuesto que esto vaya a pasar, los Estados Unidos tienen muchísimos recursos, activos y tierras que puede vender. Es un país inmenso con tantos recursos naturales que podrían liquidar alguno de los bienes del gobierno o algún activo. Claro que estamos hablando en casos supuestos, pero la realidad es que el gobierno estadounidense no va a declarar bancarrota con tal que su deuda esté en dólares. ¿Significa que el gobierno puede seguir imprimiendo más y más dinero? Pues sí, pero no puede hacer esto para siempre. En algún momento el país va a perder legitimidad en los mercados financieros si sigue así. Ahora, eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que en algún momento los Estados Unidos ya no va a ser la potencia mundial? ¿O crees que esa transición ya está pasando? En ese caso, ¿cuál es la potencia mundial y cuál va a ser la moneda que va a reemplazar al dólar? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas quisiera recomendarte el siguiente video donde explico por qué los ultra ricos están comprando tierras agrícolas. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.